estado tocando, o ayer particularmente hablé de un tema que tiene que ver con el perdón. Es un tema, ¿cuál sería la palabra más correcta? No es de los preferidos, no nos gusta que nos toquen el tema del perdón, porque el tema del perdón es como darle a la llaguita allí donde a uno le duele. A nadie le gusta que le toquen las llaguitas cuando está enfermo, eso duele, molesta, fastidia. Pero en realidad, cuando yo leo la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que corta, molesta, incomoda. Así que eso debe ser la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser realmente que cuando yo la escuche, ella me tiene que causar esa incomodidad. Que la palabra de Dios solo me dé alegría no está bien. La palabra de Dios debe darme incomodidad, debe molestarme, porque ese es el propósito de la Biblia, la palabra de Dios. Así que usted no se sienta mal si la palabra le incomoda. Eso lo único que quiere decir es que Dios se acordó de usted, que está tocando la llaguita donde usted le duele. Sacúdale al lado y dígale, póngase contento que Dios se acordó de usted. Si de repente alguien se siente incómodo y no va para la iglesia y se meten con uno y le tocan a uno, es que precisamente de eso consiste la palabra de Dios. Y el hecho de que Dios me toque la llaguita quiere decir que Dios se acordó de mí, me quiere sanar, me quiere liberar y quiere hacer mejores cosas conmigo. Así que hablar del perdón es eso, porque uno no quiere hablar de los temas que a uno le han causado dolor. Uno no quiere que le toquen el pasado donde a uno le han molestado y uno dice, ay, ya el pastor va a tocar ese temita, hasta ahí vamos bien. Porque es que hay cositas, recordaba a José Luis hace un rato mientras dirigía el cántico, y yo les decía ayer, los evangélicos somos expertos en esconder lo que nos duele en un rincón para allá el corazón de nadie lo encuentra. No nos gusta, nos encanta mostrar una sonrisa de felicidad y que nadie nos hable de los temas que nos causan dolor. Pero hoy vamos a hablar cómo puedes perdonar. Porque ayer hablábamos, para los que pudieron estar ayer y los que no vinieron ayer no hablaba del tema del perdón, hablando de que el perdón tiene que incluir tres cosas muy importantes. El perdón debe incluir arrepentimiento. Una persona que pide perdón debe mostrarse arrepentido. Arrepentimiento significa la decisión de corregir, de no volver a hacer el mismo daño que causó. Debe incluir el perdón restitución. Cuando yo pido perdón, debo restituir el daño causado. No es solamente decir perdónenme, sino que debe incluir arrepentimiento y debe incluir restitución. Es decir, el daño que causé tengo que restituirlo. Y número 3, tengo que traer restauración o reconstrucción. Debo empezar a edificar esa relación otra vez. Y la reedificación o reconstrucción lleva tiempo. Eso no pasa en una semana, no pasa en 15 días, puede tardar 6 meses, un año, hasta que otra vez las cosas puedan volver a acomodarse. Eso significa o debe contener el perdón. Y lo que vinieron ayer me dice, pastor, ya entendí eso, muy bueno. Entonces hoy vamos a hablar cómo puedes perdonar. Porque perdonar no es natural en el ser humano. El ser humano tenemos por natural que cuando alguien nos lastima debemos devolver lo que hemos recibido. Eso de que ponga la otra mejilla, se le ocurrió fue nuestro Señor, porque nos quiso mostrar que el ser humano puede tomar una actitud diferente a lo que de manera natural puede querer hacer. Entonces el Señor nos confronta y nos dice, el que te quiera obligar a cargar la maleta por una cuadra, cárgasela por 2. Y uno dice, pero ¿por qué Dios nos habla de esa manera? Eso no es natural. La idea es que a mí el que me hiere, yo lo hiero. A mí el que me grite, yo lo grito. A mí el que me insulte, yo lo insulto. ¿Alguien me está siguiendo? Eso es lo que todos los seres humanos, comunes y silvestres, debemos hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que usted le entregó su vida a Jesús, usted se ha reconciliado con Dios y usted le ha dicho a Dios que quiere ser como Él, que usted lo ama, que usted quiere tener una vida diferente, y entonces nos encontramos en una disyuntiva. ¿Soy como todo el mundo o me arriesgo a ser como Dios quiere que yo sea para transformar mi pasado, transformar mi presente y transformar mi futuro? Y allí es donde está la disyuntiva. Entonces, pastor, ¿cómo se puede perdonar? Busquemos en la Biblia, por favor, en la segunda carta de Corintios.
Corintios en el capítulo 5. Segunda carta de Corintios en el capítulo 5. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, creo que es. Bueno, no me acuerdo, pero déjame ahí. No, está en la Reina Valera. Es Reina Valera, ya me acordé que es Reina Valera. Segunda de Corintios 5, 17 hasta el 20. Miren lo que dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y escucha eso, déjame un momentico. Nos dio el ministerio. ¿A quién? A todos los hijos de Dios. ¿Qué ministerio nos dio Dios? El de la reconciliación. Un hijo de Dios tiene el ministerio de la reconciliación. ¿Siga? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Leí una historia interesante, algo que me llamó la atención. Hace aproximadamente unos 60 años, un poco más de 60 años, 5 misioneros se dirigieron a la selva tropical de la Amazonia Oriental ecuatoriana para hacerles por segunda vez una visita a la tribu Huaorani, nombre de la tribu, que según los antropólogos, sus estudios que han hecho, era la sociedad más violenta sobre la faz de la tierra. Tenían una cultura de muerte, y los estudios mostraron que un 60% de la población había muerto por homicidio, asesinados entre ellos mismos. Tan pronto como los misioneros bajaron del avión, en esta segunda visita, fueron atacados con lanzas por los miembros de la tribu hasta que todos murieron. Los brutales asesinatos para ese momento fueron noticias en todo el mundo y se convirtieron en las portadas de grandes revistas en los Estados Unidos como la Life, el Times, el Newsweek. Muchos periódicos informaron de la muerte de estos hombres. Entre ellos había 2 personas que nadie sabía quiénes eran. Se llamaban Knight Saint y Jim Elliot. Ahora, ¿qué es lo curioso de esta historia? Lo curioso es que un par de años después, más adelante, después de que esto ocurrió, aparece una mujer llamada Elizabeth y otra llamada Valeria Elliot, la esposa y la hija de Jim, que había sido asesinado, y otra mujer que se llamaba Rachel Saint, hermana de Knight, uno de los que fue asesinado. Ellas se trasladaron a la comunidad Huaorani para mostrar el amor y el perdón de Dios. También eran misioneros, y llegaron al lugar de las personas que habían asesinado a su familia. No les voy a contar los detalles, pero todo salió muy bien. Con el tiempo, ellas estando en este lugar, el líder de la tribu, que se llamaba Minjaye, se convirtió al evangelio. Y 5 de los hombres que participaron en el asesinato de su familia también se convirtieron al cristianismo. Mis amados, el tipo de perdón que Elizabeth Elliot y Rachel Saint mostraron no tiene ningún tipo de sentido. Solamente alguien que ha conocido el perdón de Dios es capaz de hacer lo que estas mujeres hicieron en su momento. Cuando alguien ha experimentado el perdón de Dios, recibe la capacitación de parte de Dios para poder hacer algo tan increíble como esto. Ahora usted podría decirme hoy: pastor, yo he conocido el perdón de Dios, ¿cómo hago para
para poder perdonar? ¿Cómo hago para que esto funcione como le funcionó a estas a estas tres mujeres, perdón? Pues mi recomendación es que hagas 4 cosas que ellas hicieron. Y de eso voy a hablar en esta corta mañana, en los próximos 20-25 minutos. Ellas hicieron 4 cosas. Dios estaba en su corazón, pero hubo 4 cosas que tuvieron que desarrollar para poder llegar al nivel de poder perdonar a quienes habían asesinado a su familia. Me hace pensar en recordar un personaje en la Biblia que pasó algo similar. Algunos de ustedes lo recordamos como el que viajó dentro de una ballena, Jonás. Dios lo manda que vaya a Nínive y predique el evangelio, y Jonás se niega, no va. Y Dios insiste y él se monta en un barco en sentido contrario porque él no quería ir a predicarle a los ninivitas que venía la destrucción de ellos. Al final Dios lo obliga, lo lanzan al mar, lo caen en un pez grande, el pez lo escupe en la playa, y al final el tema la gana va y predica la palabra y luego se va a la montaña para esperar que Dios los destruya. Para sorpresa de Jonás, el pueblo se arrepintió de sus pecados y Dios los perdonó. Y yo no sé si usted alguna vez se preguntó, yo sí me pregunté y tuve que investigar, ¿por qué si Jonás era un hijo de Dios, un siervo de Dios, él no quería predicar la palabra a los ninivitas? ¿Por qué él quería que ellos fueran destruidos? Sencillo. Según la historia, la región de Nínive o el pueblo de Nínive eran una nación que perseguía y robaba, y al parecer ellos en algún momento habían visitado al pueblo o a los hebreos y habían asesinado en algunas ocasiones, y parece ser, según la historia, que en una de esas ocasiones habían asesinado parte de la familia de Jonás. Por eso cuando Jonás escucha que el pueblo va a ser destruido, Jonás se emocionó y se alegró. El problema fue que Dios le dijo: ahora vayan y predíquenles la palabra para que se arrepientan. Y hubo esa lucha en el corazón de Jonás. Los que me hicieron daño van a ser destruidos por Dios, pero Dios los quiere salvar. Que alguien le anuncie que mandé a otro, ¿por qué me tiene que mandar a mí? Pero Jonás estaba en el plan de Dios porque era un hombre útil en las manos de Dios, y Dios lo forzó a hacer esto. Cuando vemos la historia de lo que estamos hablando hoy, de esta tribu allá en Ecuador, en la línea ecuatoriana, encontramos algo similar. Ahora, pastor, ¿cómo yo puedo llegar a perdonar a quien me ha causado tanto daño? Humanamente, la mejor solución es alejarnos de la persona que nos ha lastimado. Humanamente, la mejor solución es marcar distancia y, si es posible, tierra, agua de distancia, y aislarnos de las personas que nos han lastimado, porque creemos tontamente que la distancia nos hará olvidar el daño que alguien nos causó. Y tal vez podamos caernos a mentira y engañarnos y esconder eso allá en un rincón de nuestro corazón, en el subconsciente de nuestra vida. Mientras nadie nos toque el tema, seremos felices. El problema es que si Dios te llamó, si Dios te escogió y Dios tiene un plan y un propósito contigo, a Dios no le sirves con corotos escondidos. Dios va a sacar a la luz lo que tienes escondido, porque Él te quiere sanar para que seas un instrumento de honra para más personas a tu alrededor. Por favor, sacúdale al lado y dígale: Dios te está hablando, no te hagas el tonto, no te hagas la tonta. A nadie nos gusta que nos saquen los coroticos. Alguien dijo por ahí: la ropa sucia se lava en casa. Nadie tiene que saber sobre esto, y nadie necesita saber sus problemas. El problema es que Dios sí lo sabe. Y si Dios te ha hablado de propósito con tu vida, y si Dios tiene planes contigo, a Dios no le sirve con un corazón que está guardando rencor. A Dios no le sirve con un corazón que esté envenenado y que esté enfermo. Dios quiere hacer algo contigo, pero antes de hacer eso que quiere contigo y antes de hacer lo que te ha prometido, Él necesita sanar tu corazón. Porque ser instrumento de Dios para otras personas incluye que yo tengo que ser un canal para sanar el corazón de los que voy a atender. Pero nadie podrá ayudar a otros
me está siguiendo? Entonces es obvio y es lógico que Dios me tiene que tocar la llaguita, la que no quiero recordar, el dolor que no quiero recordar, la tristeza que quiero olvidar, que quiero dejarla a la distancia, que quiero marcar tierra, agua, que quiero que nadie me nombre. Dios dice, no señor, no señor. Si me quieres ser útil, si quieres ser instrumento en mis manos, nada oculto puede quedar dentro de ti. Porque la palabra de Dios dice que solamente Satanás trabaja en lo oculto. Dios siempre trabaja a luz abierta. Y la palabra de Dios nos enseña también que somos cartas abiertas para el mundo. Podremos caerle, perdonen, a muela a la gente y hasta hablarle bonito, pero nunca podremos transmitir el amor de Dios con coroticos guardados en el corazón. No podremos ser usados por Dios. Alguien puede decir amén así siempre. Si usted lo dice, pastor. 4 cositas que necesitas hacer si quieres llegar al nivel de estas mujeres, si quieres subir de nivel en tu vida espiritual, si quieres ir en pro de lo que Dios te ha prometido, si quieres alcanzar el sueño de Dios. Número 1. Ay, no me siguieron, recuerda. Número 1. Hagan duro para que escuchen por televisión. Número 1. Ah, listo. Así se dieron cuenta que hay gente en la iglesia. Váyase que está pensando que está grabando aquí yo solo. Número 1. Lo primero que tienes que hacer, y que Dios tuvo que obligar a Jonás a hacer, y que estas mujeres usaron e hicieron para poder transformar todo a su alrededor, es que tienes que renunciar al derecho que tienes de venganza. A nadie dice amén, ¿verdad? Porque nos encantan nuestros derechos. Es que yo tengo derecho. Yo tengo mi derecho de odiarle. Yo tengo mi derecho de que si se descuida me las cobro. Yo tengo mi derecho. Ese es tu derecho. Pero si quieres seguir para adelante, si quieres crecer, si quieres madurar, si quieres ser útil en las manos de Dios, tienes que renunciar a ese derecho. Si no, simplemente el asunto no va a funcionar. Romanos capítulo 12, en el verso 19, en la nueva traducción viviente, en Romanos 12, 19, dice la palabra de Dios, allí, en el 19 del capítulo 12 de la NTV: queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza y yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? El único ser que aparece en la Biblia que tiene derecho a juzgar y a condenar se llama Dios. El día que un hombre o una persona toma el derecho de juzgar y de condenar, se está haciendo como Dios. Por tanto, está fallando delante de Dios y está pecando. Nadie, escúcheme bien, absolutamente nadie. Diga conmigo, nadie. Dígale al que tiene al lado, ahí en el hombre, dígale, nadie. Ahora para el otro lado, dígale, nadie. Pero nadie puede pretender ser un instrumento de Dios o ser útil en las manos de Dios teniendo planes de venganza, teniendo planes de esperar para cobrárselas. Santo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le va a hablar a esa persona. Porque esa persona se va a desconectar del mundo espiritual que se llama Dios. Y solamente va a escuchar una palabra de Dios que le va a repetir cada vez que quiera acercarse a Dios: perdona y renuncia a tu derecho de venganza.
Y cada vez que le escuche le va a molestar, le va a redarguir, le va a picar debajo de las axilas, en la barriga, en la espalda, le va a picar en la silla donde está sentado. Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos incomoda. Tienes que aprender a confiar en Dios. Si alguien te hizo algo, lo que sea, no importa el nombre de lo que tú quieras justificar para tener tu derecho, tú tienes derecho. Claro que sí. Y tienes derecho a exigir y hacer lo que tú quieras hacer. Pero mientras tengas ese derecho activo, no eres útil en las manos de Dios. Así que vas a tener que tomar una decisión. ¿Haces las cosas a tu manera o las haces a la manera de Dios? ¿Haces las cosas a tu manera y vives amargado o las haces a la manera de Dios y eres libre? Pastor, yo quiero ser libre, pero guardame ese derecho. No funciona así. Mira, hay gente que utiliza esta frase, bien. Somos tan hipócritas, con todo el respeto, mi querido hermano. Yo perdono porque Dios me manda a perdonar. Yo perdono. Pero yo espero más nada para verle con estos ojitos el día que se caiga. Exacto. Así hablamos. Yo no perdono. Mentira, eso es hipocresía. Usted no está perdonando nada. Porque el hecho de que usted diga que va a esperar ese momento quiere decir que usted está esperando para disfrutar la venganza. Eso se llama venganza. Si usted está esperando el día que esa persona se tropiece y se caiga para hacer fiesta, eso es venganza. Así que deje de ser hipócrita. Deje de ser mentiroso. Si usted está esperando o siente alegría cuando escucha que X persona se tropezó y usted sintió un frío que le entró. Yo sabía que Dios un día iba a vengarse por mí. Hipócrita. Eso es mentiras. Tú no has perdonado. Pastor, no me diga así que suena feo. Me ofende su palabra. Pues déjeme decirle que usted ofende a Dios con su hipocresía. Si usted se ofende con mi palabra, lo siento. Usted ofende a Dios diciendo que es un cristiano y tiene su corazón lleno de rencor y de odio. Es la realidad, perdone que se lo diga. Usted no puede seguir disfrazado de una falsa humildad, de un falso cristianismo. La Biblia dice claramente que la forma en que yo perdono es la manera y la forma en que Dios me perdona a mí. Así que si yo tengo un falso perdón a quien me ha lastimado y me ha herido, ¿cómo yo podré recibir el perdón de Dios? Y si no recibo el perdón de Dios, ¿dónde entonces estaré en la eternidad si se me está cerrando la puerta del cielo? No, pastor, yo soy evangélico y los evangélicos vamos para el cielo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Mentiroso. Lea la Biblia, que en ningún lado dice que los evangélicos van para el cielo. Ahí no dice nada de eso. Pastor, yo todos los domingos vengo para la iglesia, o por lo menos cada vez que puedo. ¿Dónde dice la Biblia que por venir a la iglesia usted sea para el cielo? Ahora, en la Biblia sí dice que el que se arrepiente de sus pecados, confiesa a Cristo como su Salvador, se le abre la puerta del cielo. Eso sí lo dice la Biblia. Pastor, pero es que a mí me hirieron, eso no es pecado. Sí, odiar y sentir rencor en tu corazón es pecado y es juicio, porque tú estás juzgando y condenando y tú no tienes derecho ni poder en el mundo espiritual para hacer eso. Eso solamente es el derecho del cielo, el derecho de nuestro Dios. Así que ¿quieres ser un instrumento de Dios? ¿Quieres volver a escuchar la voz de Dios? ¿Quieres volver a estar en las manos y ser útil, un instrumento en Dios? Necesitas renunciar al derecho de vengarte. Tienes derecho. Exige tus derechos. Y vive una vida amargada y solo hasta que te mueras. Porque la gente que tiene el corazón envenenado siempre terminan solos. No diga eso, pastor.
La gente que tiene el corazón envenenado envenena a la gente que tiene alrededor. Nadie quiere estar cerca de alguien que tiene el corazón envenenado. Una persona con el corazón envenenado es obstinada, amargada. Y nadie quiere estar cerca de alguien obstinado y amargado. Óigame, mi querido hermano, mi querida hermana, si esto es con usted, no es que la gente es mala y no quiere estar al lado suyo, es que usted los corre. Mi querido hermano, hay gente que le provoca a uno estar al lado de ellos. Hay gente que uno de lejos dice, tiene algo ahí como medio raro. Uy, y usted no sabe quién es, pero algo está mal en esa persona. Esas cosas se perciben en el espíritu. El odio y el rencor se clavan en el corazón de la gente y se perciben en el espíritu. Y uno no está viendo que la persona sea mala, es que hay algo allí que no está bien. Porque una persona que tiene el corazón amargado, hermano, sus palabras son que la gente es mala, que la gente lo burla, que la gente lo engaña, que lo roban, que para arriba, que todo el mundo es malo. Perdóneme si esta palabra es para usted, pero entienda algo, Dios te ama y el Señor nuestro Dios te quiere salvar y tiene planes y propósitos para ti. ¿Alguien puede decir amén así siempre? Entonces, primera cosa que tienes que hacer si quieres ir hacia adelante, tienes que renunciar a tu derecho de venganza. Déjale la venganza al Señor. La palabra de Dios dice, todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Así que tenga paz, que lo que cualquier persona haga, eso va a cosechar en la vida. No se meta en ese paquete, déjele ese paquete a Dios, que Dios se encargue. Usted olvide, usted perdone, libérese. Tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a tener una familia, tienes derecho a estar rodeado de gente que te ame, pero nadie ama a la gente que tiene el corazón lleno de odio y de rencor. Pero la gente que sabe perdonar y la gente que se libera es gente que tiene un corazón hermoso y la gente quiere estar rodeada a esas personas. Tú tienes el derecho a pasar tu vejez olvidado en una habitación, olvidado en un hotel, olvidado en un ancianato. O tienes el derecho a pasar tu vejez rodeado de nietos, de que te quieran visitar, que quieran ir para tu casa, que quieran comer helado contigo y que te diga que te aman. Ese es tu derecho. ¿Qué prefieres? Es tu decisión. ¿Quieres vivir solo y amargado, sola y amargada? ¿O quieres vivir rodeado de gente que te dice que te ama? Decídelo. Pero la única forma es que tienes que renunciar a tu derecho de venganza. Mientras no renuncies a ese derecho, mi querido hermano, vas a seguir lastimando a los que están a tu alrededor. Número 2. A ver, como si lo creyeran. Número 2. Si quieres ir para adelante, responde al mal que te han hecho con el bien. Ahí me pone a agarrar. Pastor, aparte de que tengo que decirle que le perdono, también tengo que hacer el bien. Lamentablemente sí. ¿Cómo sé yo que realmente yo he perdonado? Porque la Biblia dice, oye lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el corazón del hombre es traicionero y el de la mujer igual. Cuando la Biblia dice el hombre, se está refiriendo al género humano. No está diciendo que el hombre y pastor, todos los hombres son iguales. No, mentirosa. Ya me iba a estar buscando el lugar. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que nos caen mentiras. Y entonces usted anda diciendo, mira, lo perdoné, pues soy feliz. Y anda así para arriba y para abajo. Y el problema es que el día que me ve así de medio del rabito de los usted ve a la persona, usted siente que de una vez se le revuelca algo aquí adentro. Usted siente que un fuego, no es el fuego de Dios, no es el fuego del Espíritu de Dios. Dijo una hermana de la iglesia que estaba hablando con alguien en la oficina y le estaba contando algo que ella estaba muy molesta, y en ese justo momento yo entro y ella le está diciendo, además, que tengo una rabia. Le digo, una rabia. Justo en el momento iba entrando y iba a decir que tengo una rabia, pastor.
usted sabe si usted ha perdonado, es cuando usted es capaz de orar para que le vaya bien a la persona que usted le lastimó. Ya va, pastor, no, ya va. Un momentico, ya. Una cosa es que le perdone, aparte de eso tengo que desearle que le vaya bien. Solamente el día que tú seas capaz de orar de esa manera, el día que tú te arrodilles delante de Dios, Dios, hoy te quiero pedir que bendigas a ese hombre, que lo bendigas en todo lo que haya, que le vaya bien. Trate de hacerlo, para que si usted cuando vaya, Dios, yo quiero que tú, la lengua se le va a revelar y va a ver que usted no es capaz de decirlo. Y si usted no es capaz de hacerlo, se le descubrió la mentira de su corazón. Usted no perdona. Santo. Hermano, es que es sencillo, es real. Humanamente es imposible hacer eso. No se sienta mal por eso. En realidad es imposible. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cómo es eso de que yo voy a pedirle a que me hizo daño le vaya bien? Eso no es algo humano. Precisamente eso es algo sobrenatural. Y usted y yo hemos sido llamados para vivir una vida sobrenatural, por encima de la naturalidad del ser humano. Tus decisiones, ¿empiezas a vivir una vida en lo sobrenatural o sigues viviendo una vida naturalmente obstinada, naturalmente amargada, naturalmente solo y sola? ¿Cuál es tu decisión? Pero después de que yo tengo que renunciar a mi derecho de venganza, si realmente lo hice y eso es realmente perdonar, entonces ahora me toca el segundo paso: orar para que le vaya bien al que me lastimó. Pastor, es que esa persona no se lo merece, no es cuestión de que se lo merezca. Eres tú que necesitas demostrarte a ti mismo y demostrarle a Dios que eres una persona diferente y que has subido de nivel. Lucas capítulo 6, verso 27 y 28, en la Nueva Versión Internacional. Allí nuestro amado Jesús dice: pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que les odian. Hermano, esta es terrible. ¿Cómo a Dios se le ocurre escribirnos eso? Hermano, si hiciéramos aquí un referéndum de quitar textos de la Biblia, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que eliminemos ese texto bíblico, ¿verdad? ¿Cuántos estarían de acuerdo? Si Dios nos preguntara, ¿qué texto quieren eliminar de la Biblia? Elimine ese. Ese texto bíblico, no. ¿Cómo así? Amen a sus enemigos y hagan bien a quienes los odian. ¿Y el 28 qué dice? El remate. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Yo creo que ese es cuando uno lee la Biblia, uno sabe ese texto bíblico. Inconscientemente, por supuesto, como somos buenos evangélicos, tratamos de no verlo para no sentirnos mal. Es más, yo creo que usted no sabe que ese texto estaba en la Biblia. Porque nuestro subconsciente que está herido, cada vez que encuentre cositas así, va a saltar el texto. Entonces usted va leyendo Lucas 6:25, Lucas 6:26, Lucas 6:29. Mira, la Biblia mía no tiene 27 y 28. ¿Verdad? Téngalo por seguro que usted en su Biblia ni siquiera se da cuenta que está en ese texto bíblico. Allí está, 27 y 28. Pero no nos quedamos aquí, vamos a seguir adelante. Diego, vengo número 3. ¡Número 3! Muy bien. Tercer paso para cambiar nuestra vida. Tercer paso para ser útil en las manos de Dios. Tercer paso para ser libres. Haga los pasos anteriores todas las veces que sean necesarias. No, no es jugando, ese es el tercer paso. Ese es el tercer paso. Haga el paso 1 y 2 todas las veces que sean necesarias. ¿Sabe por qué tengo que decir esto? Porque es que el paso 1 y el paso 2 es algo que tenemos que aprender a hacer una y otra y otra. ¿Por qué? Mire, el apóstol Pedro le dijo al Señor, porque el apóstol Pedro estaba teniendo un problema con respecto
a esto, al rencor y a la rabia del corazón. El apóstol Pedro conocía la ley, y la ley tenía establecido que había una cantidad de veces que se podía perdonar a una persona cuando le hicieron daño. Entonces Pedro, en su sabiduría muy inteligente, ya había contado las veces que fulanito de tal se la había hecho. Pero como él era buen cristiano, él tenía que cumplir la ley antes de cobrárselas. Entonces él le dice al Señor, Señor, se le acercó a Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me la saque, cuando me la huele, cuando me ofenda, cuando me lastime? Y él mismo se da la respuesta preguntándole al Señor, Señor, hasta 7, ¿verdad? Porque la ley dice que hasta 7. Ya después de 7 me lo puedo lampar, ¿verdad? Y no es pecado. Acuérdense que Pedro es el que más adelante saca una espada y le corta la oreja. Pedro era un tipo violento. Pedro era del que acostumbraba a arreglar todas las cosas a punta de gritos y a punta de piña. Pero Pedro estaba viviendo un proceso de transformación, así como usted y yo. Pedro estaba yendo para el culto todos los domingos, se sentaba en el discipulado ahí delante del Señor en cada una de las clases, y él le decía, Señor, yo quiero ser mejor, yo quiero cambiar, yo quiero transformar mi vida. Pero luego del servicio Pedro se iba otra vez para su casa, y en la casa lo estaban esperando la mujer, los hijos, el vecino, la vecina, el compañero del trabajo, la suegra. Y cuando él iba otra vez a su vida rutinaria, estaban él tratando de ser transformado, pero siempre había alguien que... Y ya Pedro estaba a punto de estallar. Así como usted y yo, que a veces queremos hacer las cosas bien, pero es que hay gente que no colabora, mano. Hay gente que se merece que le metan la mano. Yo sé que usted se ha encontrado con alguien así, que usted dice, Señor, dame un permisito por 5 minutos más nada. Yo sé que hay gente que ora por sus enemigos, pero oran mal. En vez de orar que los bendiga, Dios le dice, Señor, llévatelo para el cielo, yo te lo mando. Hermano, eso no está bien, eso es malo. Bueno, yo creo que a Pedro le estaba pasando esto. Entonces Pedro viene a hablar con el Señor, como a veces hay gente que viene a hablar con uno. Hay gente que cree que uno es tonto, y uno no ha leído acaso esta parte de la Biblia. Y hay gente que se sienta con uno, pastor, necesito un consejo. Una vez una mujer se vino a nosotros, se sentó con nosotros en la oficina para pedirnos un consejo matrimonial. Y ella empieza a echarme un cuento, pastor, yo quiero hacer las cosas bien. ¿Qué debo hacer cuando el marido mío me ha pegado? El marido mío no es amoroso, no es cariñoso, no me respeta. En el pasado me ha montado los cuernos, no me quiere. Pero yo soy una mujer de Dios. ¿Usted qué cree que yo debería hacer? O sea, me la suelta así. Ella quería que yo le dijera, yo me di cuenta. Yo me di cuenta, hermano. Porque la gente piensa que uno es tonto. Vienen delante de uno esperando que uno les dé permiso para hacer lo que quieren hacer. Pastor, ¿usted qué opina? Yo soy una mujer que está buscando de Dios. Yo quiero una felicidad, alegría, gozo. Yo miro a mi esposo, ¿y por qué no me dice de frente que me quiere separar? Y digo, o sea, ¿quiere que me dé el permiso? Ah, me vio la cara en bolsas. Entonces yo le digo, bueno, mira, pues perdónenme otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Usted fue transformada por el Señor. Usted no está buscando a Dios, tiene que perdonarlo. Y por medio de ese perdón buscar cómo llegan los caminos del Señor. Pastor, pero es que yo daba mucho tiempo por él, y él otra vez, y me voy a repetir la misma historia. Y yo le volví a repetir la misma historia. Bueno, como a los 15 días fue a la iglesia, no volví más. Y al mes se había separado del marido y tenía un nuevo marido. Pero le viene a uno la cara de bolsas. Ella quería separarse del marido con el permiso del pastor. Y el pastor le sacó la Biblia. Gracias a Dios, con el pasar del tiempo se vuelve a reconciliar con el Señor, buscó de Dios, está de Dios otra vez. Porque tal vez sí era verdad el problema que tenía. El problema es que estaba tratando de engañar a Dios, tratando de engañarme a mí. Y nadie que trate de engañar a Dios puede pensar que Dios le va a prosperar en sus planes. Hay muchas cosas que nosotros arrastramos del pasado que no fue el plan de Dios. Y son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Usted tiene que estar dispuesto
bajo los principios de Dios, a cómo Dios le puede ayudar a quitar ese problema. Pero usted necesita, hermano, repetir esta historia todas las veces que sean necesarias. Cada vez que usted necesite el derecho de vengarse, porque el problema es que no es con una sola persona, luego conoce a otra persona y luego conoce, porque este mundo está lleno de gente imperfecta. La iglesia del Señor está llena de gente imperfecta. Y es que a mí me la aplican. Primero fue Julián de tal, luego Julián de tal, y luego Julián. Todo el mundo es malo. Deberías revisarte. Normalmente no es que todo el mundo sea malo. A veces que uno tiene el corazoncito bien llagoso y ve problemas en donde no los hay. ¿Aló? Amén. Qué bueno. Gracias. Entonces, el paso número 3. Repite el paso 1 y 2 todas las veces que sea necesario. Paso número 4. ¡Número 4 para terminar! ¡Wow! Ya me está acabando el tiempo. Cuando yo he sido una persona que ha aprendido a renunciar al derecho de la venganza, y cuando yo soy una persona que he aprendido a responder el mal con el bien, porque cada quien da lo que tiene dentro de su corazón. Así es. Cada quien da lo que tiene. Yo veía el meme, antes de pasar a punto 4, veía un meme hace poco, un Reels, por una de las redes sociales. El taxista va con un pasajero y hubo un percance con alguien de otro vehículo. El del otro vehículo se baja del carro, así tipo como pasa en Colombia todo el tiempo. Eso, unos videos colombianos es lo que pasa desde los colombianos, les encanta dar el pleito y empieza a insultarle. Y el chofer del taxi nos saluda y se echa a reír. Entonces el pasajero le pregunta: ¿usted por qué se ríe con tan poco insulto que le está dando el tipo? Tranquilo, cada quien bota la basura que tiene dentro de su corazón. Cada quien da lo que tiene dentro de su corazón. Y eso es verdad. Cuando la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, es que esa es una realidad. Cuando yo estoy lleno del amor de Dios y he logrado el paso 1 y el paso 2, renunciar a mi derecho de venganza, y Dios me enseñó a entregar bien por mal, entonces no importa cuánto sea lo que quieran hacerme, yo sé que estoy por un nivel superior a todo eso. Pueden insultarme hasta maldecirme. Simplemente sé que eso es una lucha espiritual que yo ya gané y puedo descansar en Dios. Por eso el paso número 4 es: rescata a otros con las buenas nuevas del perdón de Dios. Solamente alguien que ha hecho lo anterior es útil en las manos de Dios para ayudar a otros que también necesitan el perdón. Así de simple, así de sencillo. Segunda de Corintios, capítulo 5, en el verso 17 al 20, la Reina Valera nos dice: de modo, dije la Reina Valera. Dele ponerle. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. A ver, diga conmigo: nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Me está siguiendo en el tema de hoy? Lo que yo era antes ya no soy. Antes me insultaban desde el carro de al lado y yo me bajaba por el amanzaguapo. Hay muchos que tienen el hábito de tener escondido debajo del asiento en algún lado una amanzaguapo. Y el pastor, eso es por si las moscas, uno nunca sabe cuando tenga que defenderse uno. Es decir, yo estoy predispuesto, cuando me la saquen, lo saco. A veces son amanzaguapos así largos, a veces son chiquitos. Pero la Biblia está diciendo: nueva criatura
soy. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si yo soy una nueva criatura transformada por Dios, perdonada por Dios, y he pasado por el proceso del perdón y aprender a perdonar, entonces yo soy una persona que lo que yo era antes quedó en el antes, en el ayer. Ahora muchos me van a ver literalmente como el bobo. ¿Sí? El bobo. Un día mi hija me dice, molesta. Ella no está escuchando atención a la prédica, está ocupada con otra cosa. Así que puedo contarles. Un día mi hija me llega y me dice, está molesta. ¿Otra vez, papá? ¿Otra vez? Usted no aprende, ¿no? Ya otra vez le soltó el cabo a Julano. Y otra vez le dio el cabo a Julano. Y otra vez le dio ayuda a Julano y a Sultano. Para que otra vez le vuelvan a hacer lo que habían hecho antes. ¡Temor! Yo miré a mi hija y le dije lo siguiente. Mira, yo prefiero ser el bobo. Prefiero ser el instrumento de Dios para bendecir a otros. Yo prefiero parecer el bobo para este mundo y el tonto para este mundo. Porque tal vez eso es lo único bueno que tengo delante de Dios. Tal vez es lo único bueno que Dios ve en mí. Hay que aprender a perdonar y entender que eres una nueva criatura. Tú no puedes dejar de amar porque alguien te traicionó un día en el amor. Si alguien te traicionó en el amor ayer, tienes que liberarte, tienes que perdonar. Tienes derecho a volver a amar y a que te amen. Escúchenme, los más jóvenes. No todos los hombres son iguales ni todas las mujeres son iguales. Hay hombres buenos, hay mujeres buenas, hay hombres malos, hay mujeres malas. Hay gente que hace mal y hay gente que hace bien. Tal vez escogiste mal ayer, pero no toda la gente es mala. No volveré a tener amigos porque cuando uno da la amistad lo traicionan. No todo el mundo es malo. Hay gente que tiene buen corazón. Simplemente tal vez escogiste en el lugar equivocado, escogiste a la persona equivocada y la culpa a la larga fue tuya, ni siquiera de la gente. Un hombre decía, todas las mujeres son iguales, y alguien le preguntó, ¿y dónde las has conocido? En los bares, cuando estoy de fiesta. Bueno, tal vez deberías cambiar de lugar y buscarlas en otro lugar. Y una mujer decía, todos los hombres son iguales, de sinvergüenzas y vagabundos. ¿Dónde has conocido a los hombres que tú han sido parte de tu vida? Puras fiestas. Pues tal vez deberías cambiar de lugar y buscar a una mujer en otro lugar. O a un hombre en otro lugar. Todos los amigos son iguales. Uno no puede darle la confianza a nadie. Tal vez deberías pensar que la Biblia enseña sobre estos temas. Superemos el pasado, aprendamos a perdonar, a renunciar al derecho de venganza, aprendamos a pagar bien por mal y sobre todo nunca olvides algo: eres una nueva criatura comprada por la sangre de Jesús. Jesucristo mi Señor dio la vida en la cruz del Calvario por ti. La derramó toda porque te ama. La derramó toda porque tiene planes contigo, porque tiene un proyecto contigo y porque eres útil para ser canal de bendición para otras personas que también necesitan ser salvadas del odio y del rencor. Deja el pasado en el pasado. Y sobre todo, no olvides que si Dios te da más años en esta vida, esos años que quedan por delante son determinados por las decisiones que tomes hoy. Y los que estamos más jóvenes en este lugar, me incluyo, no estemos pensando que
luego lo arreglo, pastor. Arréglelo hoy que Dios le está hablando y deje de estar dándole largas a nosotros. Aprenda a ser feliz. Esta vida, a pesar de todo lo malo que pueda estar ocurriendo, es una vida bonita cuando usted está rodeado de gente que le ama. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? Esta vida, a pesar de que a veces tenga escasez, a pesar de que a veces hay tantas cosas que no son tan buenas, cuando tú estás rodeado de gente linda que te ama y gente a la que tú puedes entregar tu amor, sigue siendo una vida bonita. Si no estás dispuesto a perdonar, nunca podrás ver ese lado bonito de la vida. Y por eso muchos terminan quitándose la vida. Por eso muchos terminan diciendo: no vale la pena vivir. La vida no vale la pena. Y esa es la explicación sencilla. Estás amargado y estás amargado. Y necesitas transformar. En el verso que estábamos leyendo, verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? ¿Cuál fue el ministerio que Dios te dio? ¿A quién le dio Dios ese ministerio? A sus hijos. Así que si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, en ti está el ministerio de la reconciliación. Eres tú el que tiene que buscar que los demás se reconcilien. Eres tú el que tienes que buscar el perdón, el arrepentimiento y conectar a la gente contigo. No, pastor, él verá. Si viene a mí, él fue el que me hizo las cosas, que venga y pida perdón. Y aquí no veré cuando se arrodille. Está hablando alguien lleno de rencor, lleno de odio. Jesús, allí en la cruz, después de que lo cachetearon, después de que le arrancaron la barba con la mano, después de que le hicieron una llaga en la espalda, después de muchos latigazos que le arrancó la piel, que tocó órganos, después de que le clavaron las manos en la cruz y los pies en la cruz y lo blindaron en la cruz, y después de que casi toda su sangre ya estaba a punto de salir de su cuerpo, él miró al cielo, miró a papá y le dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. En eso consiste el verdadero perdón. En decirle a papá, perdona a Julano y tal, no sabe lo que está haciendo y en lo que se está metiendo. Perdónalo, porque yo sé que cuando tú le cobres le vas a cobrar muy caro. Ten misericordia de él. Pero sabe que a veces los evangélicos oramos con la Biblia, pero no hagamos mal. Miren, hay gente que ora de esta manera pensando que lo están haciendo bien. Hay gente que ora y dice: Señor, tu palabra dice que la venganza es tuya, yo me reservo, pero yo pido que el fuego del cielo caiga sobre ese desgraciado. Véngate tú. Yo no me voy a vengar porque yo soy cristiano, Señor. Yo no me voy a vengar porque yo soy una hija tuya. Yo no voy a hacer nada porque yo soy un hijo tuyo. Pero hazle lo que has prometido, Señor. Consúmelo en fuego. ¿Usted cree que esa es la oración de un hijo de Dios? Está hablando el odio y el rencor que tienes por dentro. Es mentira, tú no has perdonado. El día que tú puedas pararte frente a Dios y decirle: Dios, el desgraciado ese no merece el perdón mío, pero lo perdono. Y te pido que lo ayudes y lo bendigas, Señor. Que le vaya bien. No permitas que se muera así como está. Permítele que se encuentre contigo. Ese día tú vas a poder decir: mi corazoncito está sano. Y le vas a poder decir al Señor, así como dijo Pablo: he peleado la buena batalla, Señor. He guardado la fe.
Si quieres venir por mí, estoy seguro que voy para el cielo. Ese día usted va a poder decir al Señor, Señor, te estoy seguro que va a decir voy para el cielo. Lo logré, tengo el corazón limpio. Pero mientras no hagas eso, vas a seguir teniendo pesadillas de que te quedas. Vas a seguir teniendo sueños de que suena la trompeta y tú no la escuchas. Vas a seguir teniendo sueños de que llega el rapto y tú no te vas. Vas a seguir teniendo sueños de películas de zombies. Y para de contar, porque cada quien tiene la imaginación propia para imaginarse cómo es el apocalipsis. Pero sabe que hay muchos cristianos que andan soñando cosas así. ¿Sabe por qué los cristianos andan soñando cosas así? Porque en el fondo de su corazón saben que hay algo guardado que les está amarrando al infierno. Hoy yo quiero invitarte a que te liberes de eso. A los amigos que estuvieron escuchando, Dios me los bendiga, Dios me los guarda. Nos vemos en el canal de YouTube del Pastor Fran Vargas esta tarde a las 9 de la tarde.